En la última sesión proponíamos o definíamos la trayectoria como una de las componentes del movimiento, ¿sí? La trayectoria. Y habíamos definido entonces que la trayectoria para ir desde el punto A hasta el punto B, pues es la secuencia de pasos o la secuencia de puntos por donde nosotros pasamos para precisamente ir desde el punto A hasta el punto B. También habíamos dicho que esas trayectorias podían ser rectilíneas, ¿sí? Que puede ser una línea recta horizontal o una línea recta vertical, como el caso de los objetos que caen libremente. Decimos libremente cuando el objeto no es lanzado, sino sencillamente se deja que empiece su movimiento gracias a la acción de la gravedad. ¿Ok? En cualquiera de esos dos movimientos, entonces nosotros decimos que tenemos un movimiento rectilíneo. Pero también puede ser el caso de cuando yo tengo un plano y un objeto se mueve sobre ese plano en una línea recta. ¿Ok? En cualquiera de esos tres casos, pues tenemos movimientos rectilíneos. ¿Ok? Imagínense que ustedes tienen sobre una mesa una canica y sencillamente golpean la canica y la canica entonces hace un movimiento rectilíneo. Entonces, aquí tenemos tres casos de movimiento rectilíneo. Habíamos dicho entonces que podíamos tener casos de trayectorias curvilíneas, que es el segundo caso. Curvilíneas. En donde la trayectoria que describe el cuerpo, pues efectivamente corresponde a una curva, como el caso del movimiento circular. Imaginen ahora ustedes que tienen una piedra atada a una cuerda y con la cuerda entonces hacen rotar a la partícula o al objeto y entonces el objeto lo que está es describiendo una trayectoria circular. ¿Ok? Podemos tener movimientos parabólicos, como es el caso de cuando nosotros arrojamos o lanzamos un balón, entonces el objeto sube y vuelve y baja. Entonces, en ese caso, la trayectoria es circular. Podemos tener movimientos elípticos, como el caso de la rotación de los planetas alrededor del Sol. Entonces, esa trayectoria corresponde a lo que geométricamente conocemos como una elipse. ¿Ok? Valga la aclaración que en esta trayectoria el Sol no está exactamente en el centro, ¿sí? No está exactamente en el centro, sino está en un punto eh, hacia alguno de los costados y ese punto matemáticamente se conoce como un foco. ¿Ok? Bueno, y podemos tener movimientos helicoidales, que es el caso de la forma del remolino, donde el cuerpo hace, sí, el cuerpo que se está moviendo, pues sencillamente hace una trayectoria en espiral. ¿Ok? Cualquiera de esos movimientos, entonces, si ustedes se dan cuenta, realizan movimientos cuyas trayectorias son curvas. Dentro de lo que es el estudio de la física mecánica, que es la que estudian los estudiantes de grados escolares, pues entonces se ve lo que es el movimiento circular, los movimientos parabólicos
y por ahí algo se estudia de movimientos elípticos. En particular, pues, se ve lo que es las leyes de Kepler, que nos hablan precisamente de eh, cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, la trayectoria es precisamente una componente del estudio que nos permite clasificar el movimiento. Nosotros pues vamos a empezar con los movimientos rectilíneos, ¿ok? Entonces, movimientos rectilíneos. Para hablar de movimiento rectilíneo, entonces ya hemos dicho porque su trayectoria corresponde a una línea recta. Entonces tenemos que definir dos aspectos que, aunque normalmente los tomamos como que es lo mismo, técnicamente no son exactamente igual. Esos dos conceptos son lo que llamamos la rapidez y la velocidad. Vuelvo y repito, son conceptos técnicamente distintos, aunque muchas veces terminamos confundiendo una cosa con la otra, como si fueran exactamente lo mismo. Entonces, la rapidez matemáticamente se define o físicamente se define como la distancia recorrida en una unidad de tiempo. ¿Ok? Ese concepto entonces, como implica una distancia, si nosotros recordamos, las distancias no tienen dirección, no tienen sentido. Por lo tanto, a su vez, la rapidez tampoco tiene una dirección, tampoco tiene un sentido. ¿Eso qué significa? Que yo puedo utilizar conceptos de rapidez cuando en el problema no es indispensable o no es importante la dirección en la que se mueve el cuerpo. Sencillamente me dice que un cuerpo se mueve, ¿sí?, a tal velocidad. De hecho, se puede utilizar el término velocidad, pero en ese caso, como no me dice que se mueve a la izquierda, no se mueve a la derecha, entonces sencillamente para nosotros podemos utilizar el concepto de rapidez. Vuelvo y repito, siempre y cuando no sea importante definir un sentido de movimiento. O lo mismo, cuando la información no esté dada con respecto a un marco de referencia. ¿Listo? Ya vamos a entrar un poquito en detalle en esto más adelante. Entonces ya sabemos, cuando no afecta la dirección ni el marco de referencia. En cualquiera de esos casos, entonces podemos utilizar conceptos de rapidez. De acuerdo a su definición, la rapidez sencillamente la vamos a calcular como una distancia recorrida en una unidad de tiempo. ¿Listo? Las distancias, ¿en qué unidades las damos? ¿En qué medimos nosotros las distancias? O por lo menos en nuestro sistema de medición. ¿Cuál es la unidad básica de medición de la En distancia? metros. En metros. Correcto. ¿Y el tiempo, en qué unidades lo medimos? En el sistema básico, ¿no? Minutos y todo eso. Sí, pero específicamente en cuál. Todo eso es cuál. Kilómetros por ¿Horas? hora. No, yo hablo del tiempo, del tiempo. El tiempo en qué unidades nosotros medimos tiempo en el sistema de medición. ¿Horas? Segundos.
Por lo tanto, las unidades de metros sobre segundo son las unidades de rapidez. Nosotros debemos expresar la rapidez en metros sobre segundo. ¿Listo? Es nuestro sistema de medición. Sin embargo, y teniendo en cuenta que lo que normalmente nosotros medimos son las velocidades de los vehículos, digamos que ese es como nuestro gran parámetro, la velocidad con la que se mueven los carros, ¿cierto? Pues en principio tendemos a reconocer unas distancias grandes como son los kilómetros y un tiempo considerable que serían las horas. Por eso es que ustedes ven que normalmente nosotros cuando hablamos de la velocidad de un carro, la damos en kilómetros por hora, ¿cierto? Pero ojo, no, eso es por costumbre, no porque sea nuestro sistema real de medición. De todas formas, cualquier unidad que esté expresada en unidades de longitud sobre unidad de tiempo, siempre va a representar una rapidez o una velocidad. ¿Listo? Significa una rapidez o velocidad. Es importante que ustedes empiecen a reconocer este tipo de, digamos que este tipo de variables. ¿Por qué? Porque en muchos problemas no me dice que la velocidad del carro es de tanto. No me dice no me da la palabra velocidad ni rapidez. Sencillamente me puede decir que un vehículo se mueve a razón de 2 pulgadas por segundo. Pues yo sé que las pulgadas son unidades de longitud y que el segundo es unidad de tiempo, así que ya necesariamente eso es una unidad de velocidad o rapidez. ¿Ok? Entonces, si nos dicen, por ejemplo, pulgadas por minuto, ¿eso qué es? Pues es una rapidez, así de sencillo, rapidez o velocidad, porque ya sabemos que se confunden tanto que efectivamente se dan en las mismas unidades. ¿Ok? Entonces, siempre que tengan unidades de longitud sobre unidades de tiempo, unidades de longitud sobre unidades de tiempo, se refiere es a velocidad o rapidez. ¿Listo? Importantísimo tener en cuenta eso. Vuelvo y repito, porque hay problemas en los que no se va a decir no se da la palabra rapidez ni velocidad, sino sencillamente se da su unidad. ¿Listo? Y ustedes tienen que saber que lo que se está expresando ahí es una velocidad. Ok. De esta ecuación de rapidez, de la ecuación de rapidez, entonces yo puedo despejar la distancia. Por ejemplo, si el tiempo que está dividiendo lo paso a multiplicar, me quedaría que rapidez por tiempo va a ser igual a la distancia recorrida, solamente que la escribimos de este ladito. Distancia es igual a rapidez multiplicado por tiempo. Y entonces, vuelvo y digo, no es otra ecuación, es sencillamente que estamos despejando la distancia de esa ecuación. Y lo mismo, puedo despejar también el tiempo y entonces me queda que el tiempo es igual a la distancia, un momento, a ver que se quedó bastante mal, a la distancia dividido entre la rapidez. ¿Ok? Listo. Entonces, de ahí tenemos tres ecuaciones que, bueno, realmente no es que sean tres, vuelvo y repito, es una sola. Solamente que tenemos una variable despejada en cada caso. Es importante que ustedes, cada vez que vayamos viendo un concepto, pues vayan registrando sus ecuaciones, ¿sí? Y ojalá vayan teniendo como una especie de tablita que les permita recurrir rápidamente a las ecuaciones que necesitan. Pero aquí hay que tener cuidado. Física no es tener un mundo de ecuaciones. Física es un concepto. Otra cosa es que resolvemos a partir de ecuaciones.
pero vuelvo y repito, tengo que manejar un concepto. Si yo no tengo el concepto, de nada me sirve tener un mundo de ecuaciones. Téngalo por seguro. De nada sirve. ¿Listo? Ok. ¿Y qué es velocidad? Ya vimos entonces que rapidez es la distancia recorrida en una unidad de tiempo. ¿Y qué es velocidad entonces? Velocidad se define como el cambio de posición en una unidad de tiempo. De acuerdo a esa definición, ya sabemos que la posición sí está definida por un marco de referencia. Entonces aquí sí hay marco de referencia. Sí hay marco de referencia. Y al haber marco de referencia, pues nosotros sabemos que con respecto a un marco de referencia, los objetos pueden estar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, adelante o atrás, ¿cierto? Por lo tanto, aquí es importante ese cambio de posición, es decir, la posición. ¿Listo? Y también vamos a tener en cuenta un sentido de movimiento. Sentido de movimiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. No. Las unidades de velocidad o la velocidad, vuelvo y repito, se expresa exactamente en las mismas unidades. Quiere decir que la velocidad también la vamos a expresar en metros sobre segundo. Esas son las unidades, ¿listo? No es la fórmula, es las unidades. Y entonces, ¿cómo es la fórmula? Chicos, aquí hay algo que tienen que acostumbrarse. Cuando uno coloque esos paréntesis aquí, que realmente no deben ser estos paréntesis, sino corchetes. A ver, a ver, a ver. Lo voy a hacer. Cuando se colocan corchetes, eso significa que son las unidades en las que se expresa esa variable. ¿Listo? Esto es una variable y se expresa en metros sobre segundo. Lo mismo aquí arriba. Lo debo colocar es en un corchete porque aquí lo que estoy indicando no es una fórmula, sino unas unidades. ¿Ok? Esto que parezcan segundos, no un 5, sino segundos. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo es la fórmula de la velocidad? La fórmula de velocidad me dice que la velocidad es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Qué es eso? Eso es el cambio de posición dividido entre el tiempo. Al igual que en el caso de la rapidez, entonces nosotros vamos a poder despejar algunas variables para hacer algunos cálculos. Por ejemplo, si yo despejo el tiempo, me quedaría que el tiempo es igual a la posición final menos la posición inicial dividido entre la velocidad. ¿Listo? Y también puedo despejar la posición a la que llega un objeto. Entendamos que cuando nosotros hablamos de posición final, nos estamos refiriendo específicamente es a la posición que ocupa un cuerpo después de determinado tiempo. ¿Ok? Es importante que entiendan eso. La posición final es sencillamente la posición que ocupa un cuerpo después de determinado tiempo. Por eso, en algunos casos, y ya cuando se entra, digamos, a un poco de matemáticas más avanzadas, nosotros no escribimos XF, sino escribimos
x de t. Se escribe así. ¿Qué significa eso? Vuelvo y repito. Es la posición que ocupa un cuerpo después de determinado tiempo. ¿Listo? Y se calculará como la posición inicial más la velocidad multiplicada por ese tiempo. Entonces, ¿en cuánto tiempo estará en tal posición? Ah, pues el tiempo es precisamente la posición en la que estará el objeto. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces otra formulita. Ustedes pueden escribirla como posición final o posición después de un tiempo determinado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces vamos a ver algunos ejercicios o algunos ejemplos donde vamos a empezar a reconocer cuándo calculo uno o cuándo utilizo uno y cuándo utilizo el otro. ¿Listo? Entonces, me dice, por ejemplo, que eh, una partícula se mueve a, pongámosle a eso, 15 metros por segundo. Y pregunta, calcular el tiempo que tardará en recorrer 120 metros. En este caso, si ustedes se dan cuenta, pues no me dice nada de que se mueva hacia la izquierda, ni que se mueva hacia la derecha, ni adelante, ni atrás, ni nada. O sea que no hay una dirección como tal. ¿Ok? Por lo tanto, y tampoco se está moviendo con respecto a algo, no hay ningún cuerpo referente con respecto al cual se esté moviendo esa partícula. Entonces, en este caso, son los casos más simples, por lo tanto, podemos trabajar con conceptos de rapidez, ¿ok? Entendiendo que para este problema, la rapidez con la que se mueve el cuerpo es de 15 metros por segundo. Vuelvo y digo, reconozco esa variable es sencillamente por sus unidades. Y la distancia, que serían 120 metros. Igual, la distancia es una longitud y las longitudes las expresamos en metros, por lo tanto, reconocemos de una vez esa variable. Sencillamente lo que tenemos que calcular es el tiempo y de acuerdo a las ecuaciones vistas, el tiempo lo podemos calcular como distancia sobre la rapidez. ¿Ok? Chicos, es importante que ustedes aprendan cómo es la forma adecuada para trabajar. Cuando trabajemos en física, lo ideal es que primero reconozcamos la ecuación que vamos a utilizar. ¿Listo? Bueno, hay una parte previa que es el concepto físico como tal, ¿sí? Que fue el análisis que hicimos. Es decir, qué puedo utilizar, qué no puedo utilizar, ¿sí? Todo ese análisis físico es lo que nosotros hacemos previamente. Después, si escogemos la ecuación con la que vamos a trabajar, ¿listo? Y posteriormente, entonces, vamos a empezar a reemplazar valores, ¿ok? Entonces, ahora sí, tengo que el tiempo y voy a empezar a reemplazar los valores que sí conozco. La distancia que me dice que es de 120 metros y la rapidez que es de 15 metros sobre segundo. ¿Listo? Y ahora sí puedo hacer la operación. 120 dividido entre 15, ¿cuánto da eso? ¿Qué dijeron? 8. 8. Y esto me dará 8 segundos.
¿Ok? Realmente, pues hay docentes que son bastante estrictos con respecto a la ubicación de las unidades. Por ejemplo, aquí, en los valores que yo coloqué, pues si ustedes se dan cuenta, aparecen las unidades, ¿cierto? Que la distancia que aparece que son metros y que la rapidez que son 15 metros sobre segundo. En este caso lo coloqué. Sin embargo, pues yo no soy tan exigente en ese aspecto. ¿Por qué? Pues porque algunas veces la colocación de unidades puede ser un poco confuso, ¿sí? Pero lo que sí exijo es las unidades en la respuesta. Esto sí es absolutamente necesario, ¿ok? Que yo le coloque las unidades en la respuesta. ¿Y por qué? Pues porque aquí sí ya estoy dando la solución de un problema y no es lo mismo que yo diga que tiempo vale 8 y que pueden ser, pueden ser 8 horas, pueden ser 8 días, pueden ser 8 minutos o pueden ser 8 segundos. Ahí sí es importante que nosotros ya coloquemos las unidades, ¿vale? Entonces, por favor, no me dejen respuestas sin sus unidades porque yo empiezo a descontar, ¿vale? Listo. Entonces, aquí tenemos un problema donde todo se pudo haber solucionado sencillamente con conceptos de rapidez. Y aquí me sale una pregunta adicional y es de la misma situación. ¿Qué distancia habrá recorrido después de 12 segundos? ¿Listo? Entonces, lo que me está preguntando es una distancia, por lo tanto, coloco la ecuación ya de distancia que habíamos visto que se podía calcular sencillamente como rapidez multiplicado por tiempo. ¿Ok? Y entonces, sencillamente reemplazamos distancia, que va a ser igual a la rapidez, ya vimos que es de 15 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que serían los 12 segundos. ¿Cuánto daría eso? 180 180. ¿Y en qué unidades me tiene que quedar? metros. Correcto, en metros. 180 metros. Otra cosa para tener en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí casi que hemos diferenciado dos recorridos del objeto, ¿cierto? Uno en la primera pregunta, donde dice que el objeto recorrió 120 metros. Y otro para la segunda pregunta, donde dice que el objeto, donde estamos calculando una distancia recorrida. Muchachos, a menos que se diga lo contrario, a menos que se diga lo contrario, que se haga alguna especificación, siempre vamos a considerar situaciones donde el objeto parte o todas las mediciones parten desde el mismo inicio, ¿sí? Me refiero a lo siguiente, que para este problema no es que yo diga, es que primero recorrió 120 metros y luego recorrió 180 metros, ¿sí? No voy a diferenciarlos de esa forma.